que el Gobierno manosea a la abogacía del Estado para que le deje utilizar con fines electorales la financiación autonómica. Lo que hemos pagado con nuestros impuestos y lo que tiene que ir a las autonomías para financiar la educación, la sanidad, la dependencia, las políticas sociales, Sánchez lo lleva reteniendo durante un año. Buenas noches. Pensiones, el PER, salario mínimo, funcionarios y dinero a raudales para las comunidades autónomas. Todo lo que haga falta con tal de que Pedro Sánchez sume más papeletas con su cara y logo el próximo 10 de noviembre. Desbloqueados los 4.500 millones de euros para las autonomías y un 20% irá a parar a Cataluña. La abogacía del Estado impedía hacerlo porque aseguraba que repercutiría en las cuentas del nuevo Ejecutivo. Pero como no habrá hasta 2020, seguramente Gobierno, se ha encontrado un resquicio legal. En unos días, previsiblemente en el Consejo de Ministros de mañana viernes, ya se apruebe. En el Ejecutivo aseguran que esta medida para nada es electoralista, que se trata de algo más bien urgente, asunto que no les urgía tanto hace unos meses. Pedro Sánchez abre el grifo electoral. Veremos, una vez vuelva a ser presidente, si lo mantiene abierto o lo cierra de golpe. La familia Franco intenta paralizar la exhumación del caudillo del Valle de los Caídos. Un día después de que el Supremo les contestase que no hay nada que aclarar de la sentencia, recurren al Constitucional y solicitan la medida de suspender la ejecución de la misma. El Gobierno apunta que es cuestión de días antes de las elecciones. Estamos solo a días de finalización de todo este procedimiento que, repito, nos ha dado mucho trabajo, pero un trabajo que consideramos muy digno por nuestra democracia, y no va a haber medios de comunicación. Para zanjar la polémica de Móstoles y que no salpique ni manche la campaña electoral de Pedro Sánchez, la Ejecutiva Federal del Partido Socialista suspende de militancia a Noelia Pose. Dispuesta a abandonar la formación, pero no así con la alcaldía, Pose podría enfrentarse ahora a una moción de censura. Intromisión de la justicia. Dolores Delgado habría enviado una carta al ministro de Justicia italiano para actuar en favor de Juana Rivas, la madre española condenada por sustracción internacional de sus dos hijos y cuya custodia le fue retirada por la justicia del país. Ocurrió el pasado 9 de agosto y en unos minutos hablamos con el periodista que ha destapado este escándalo. En Almería, una mujer estrangula y mata a su hijo de 7 años. Los agentes están investigando ahora mismo qué ha sucedido exactamente y qué llevó a esta madre a acabar con la vida de su pequeño. Pero según las primeras informaciones, todo se debe a un problema de la custodia con su exmarido y padre del niño. Manantial de Paz, así se llama la operativa que ha iniciado Turquía en Siria contra las milicias kurdas. Ataques aéreos y artillería pesada en el noreste de Siria, con el fin de sacar del área a la milicia kurda. Sucede días después de la retirada de tropas estadounidenses en la zona. Las claves en nuestra sección de Mundo en Guerra. Es un problema que no se va a resolver a cañonazos y, por supuesto, estamos muy preocupados y ocupados e intentar que se ponga en marcha un proceso político. Hoy, 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental, jornada para concienciar sobre diferentes trastornos. La jornada de este año se centra en la prevención contra el suicidio bajo el lema de 40 segundos para actuar, porque cada 40 segundos se suicida una persona. Una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para dar visibilidad a los problemas mentales que afectan a una gran parte de la población. Así que nos quedan días, que nadie tenga duda acerca de la salida final de los restos del dictador del Valle de los Caídos, que estamos solo a días de finalización de todo este procedimiento que, repito, nos ha dado mucho trabajo, pero un trabajo que consideramos muy digno por nuestra democracia, y no va a haber medios de comunicación. Cuestión de días, dice el Gobierno, aunque la familia Franco lo va a intentar hasta el final. Recurre al Constitucional y pide que se paralice de forma inmediata la exhumación. Los nietos acuden al tribunal un día después de que el Supremo les contestase que no hay nada que aclarar de su sentencia, en la que se da el visto bueno a la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de inhumar a Franco en el cementerio del Pardo. Mientras se resuelve el asunto, han solicitado que imponga la medida cautelar de suspender la ejecución de la sentencia. Esto
Esto obliga a que el Constitucional debe decidir con rapidez si acepta esta petición o no, sin pedir opinión a la Fiscalía ni al resto de partes. La familia aseguró ante el Supremo que se estaba dando un trato discriminatorio porque el Gobierno estaba actuando para un caso concreto. Vox es el único partido parlamentario que defiende la libertad del prior del Valle de los Caídos y la decisión de la familia Franco. La secretaria general del grupo de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha exigido que se respeten los derechos de los nietos. Que es una auténtica irresponsabilidad el odio que se está inoculando en la sociedad española. La preocupación de los españoles, desde luego, está muy cercana a la tierra, muy cercana a las necesidades que tienen para llegar a final de mes, para tantas y tantas circunstancias personales que están muy alejadas, desde luego, de unos problemas artificiales que son los que el Ejecutivo socialista viene poniendo encima de la mesa. En Vox no queremos que se condenen a los familiares de nadie, ni que se ensalce una actuación ni que se condene a otra, porque la sociedad española lo que quiere es respetar el legado de la transición. Vox ya superaría a Ciudadanos ante un PP que en ascenso y con un Partido Socialista paralizado. De esta forma se desprende del sondeo que ha hecho hoy público Sigma2 para El Mundo. Este barómetro apunta que Pedro Sánchez solo sumaría un diputado más de los que ya obtuvo el pasado 28 de abril, por lo que esta repetición electoral parece que no le va a beneficiar mucho. Quien sí sale bien parado sería el Partido Popular. Pablo Casado sumaría más asientos para su formación hasta los 98. Podemos cae, pero sería la tercera papeleta favorita por los españoles hasta los 35 parlamentarios. Vox, por su parte, también vería cómo aumentan sus diputados y sumaría 4 más. Batacazo tremendo para Albert Rivera, que perdería atención más de la mitad de sus votantes y se quedaría con unos 22 asientos en la Cámara Baja. 6 diputados tendrían las siglas de Más Madrid, Más País. Desbloqueados los 4.500 millones de euros para las autonomías. De esta forma, Pedro Sánchez cumple una de sus primeras promesas antes de la repetición electoral. Ya el pasado mes de septiembre, el Ministerio de Hacienda avanzó que había encontrado un resquicio legal para poder traspasar ese dinero a las comunidades por la mejora en la recaudación del IVA, del IRPF y de los impuestos especiales. Hasta ahora la abogacía del Estado lo impedía por la situación del Gobierno al estar en funciones. No permitía realizar esa transacción para no condicionar las cuentas del nuevo Ejecutivo que saliera de las urnas. Pero ahora da luz verde porque seguramente no habrá ya Gobierno hasta el próximo año. Después de conocer que la abogacía del Estado sí permite ejecutar las entregas a cuentas a las comunidades autónomas, Pablo Casado ha vertido duras acusaciones. El líder del Partido Popular ha afirmado que Sánchez usa el dinero de todos para conseguir votos y que ha metido mano al órgano público en función de sus intereses. El dinero de los contribuyentes lo utiliza o como arma electoral o para sus intereses como partido. Como arma electoral porque hemos conocido que la abogacía del Estado hoy da por bueno en un informe lo que hace apenas unas semanas decía que era imposible. Es decir, que el Gobierno manosea a la abogacía del Estado para que le deje utilizar con fines electorales la financiación autonómica. Lo que hemos pagado con nuestros impuestos y lo que tiene que ir a las autonomías para financiar la educación, la sanidad, la dependencia, las políticas sociales, Sánchez lo lleva reteniendo durante un año, para poder así cumplir con una macroeconomía que no es buena para él. Y el Gobierno tiene otro frente abierto, el de las activistas contra el cambio climático. Esta mañana parecía que las aguas se habían apaciguado tras la reunión con Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica, a la que han entregado una lista de peticiones para combatir el calentamiento global. El encuentro parecía que había sido positivo, ya que tras el mismo decidían levantar la acampada frente al Ministerio. Esta tarde, las apodadas como las sacrificadas por el clima de la organización de Extinción Rebelión sorprendían encadenándose a las puertas del Parque de Retiro de Madrid para seguir protestando contra el cambio climático. Somos la rebelión, llegó el momento de rebelarse, somos la rebelión. Miles y miles de olivaredos han dejado hoy el campo y lo han cambiado por las calles de Madrid para clamar contra los precios del aceite y los aranceles de Estados Unidos. Y es que a pesar de que España es el principal productor de aceite de oliva en todo el mundo, tiene los precios más bajos de toda la Unión Europea.
¡Por nuestro aceite! Es la reivindicación de miles de aceituneros hoy en Madrid. Denuncian los bajos precios del producto en origen. Son el sector tradicional, el de los olivares de siempre, el motor de la economía del sur de España. El detonante ha sido el arancel del 25% al aceite español que tiene como destino Estados Unidos y afectará a 120.000 toneladas que exporta el sector al año. Recorren la capital hacia el Ministerio de Agricultura defendiendo el sustento de más de 250.000 familias que se dedican al aceite en nuestro país. Precios justos para un olivar vivo es lo que reclaman. Bueno, lo primero es denunciar la política de precios que está siguiendo algunas industrias que injustificadamente los están hundiendo. Les indigna la medida proteccionista del presidente estadounidense. Los aranceles del señor Trump, desde luego, no se pueden cebar con el campo español, que es con quien más se ceba. No entendemos por qué el aceite italiano no tiene ningún tipo de arancel y nosotros sí. Además de la constante caída de precios por las prácticas abusivas de la gran distribución. Hablamos de miles de puestos de trabajo y hablamos de una economía regional que en el caso de Andalucía, en determinadas provincias, es absolutamente fundamental para el sostenimiento de muchas familias trabajadoras. Denuncian la diferencia entre el coste de producción y los precios de venta. Y tenemos los mejores agricultores olivareros del mundo que se están arruinando porque no son capaces de cubrir los costes de producción. Y reclaman la atención de la clase política. Lo que nos gustaría es que estuvieran más pendientes de nosotros en el día a día. Buscan mecanismos para paliar la crisis y seguir sobreviviendo. El ministro Luis Planas ha precisado que comparte la gran preocupación de los sectores más afectados. En relación con la eventual subida de aranceles, el Ejecutivo ha prometido solucionarlo, pero no del todo. Confía en una solución y apunta que, aunque no sea del todo satisfactoria, es mucho mejor que un conflicto. Esta campaña tiene unas características muy particulares. No hemos llegado al nivel de precios para desencadenar de forma automática en función del umbral decidido en 1998 y que se ha aplicado una sola vez en la campaña 2011-2012 en España. Afortunadamente no hemos llegado a ese umbral tan bajo, pero aún así le he pedido que de forma extraordinaria la Comisión Europea, y es sobre lo que me responderá el comisario en los próximos días, desencadene un almacenamiento privado que nos permita de alguna forma regular la situación. El Partido Socialista votó contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá. Lo ha recordado hoy Albert Rivera y lo ha usado para dar a entender la incoherencia de Pedro Sánchez con su postura sobre las tasas estadounidenses. El líder de Ciudadanos le ha espetado al socialista que lo que quiere la gente y necesita es empleo real, no ayudas temporales. Yo no quiero aranceles, pero tampoco quiero ponerlos. No quiero que me los pongan, pero tampoco quiero ponerlos. Si quiero vender un producto, quiero venderlo en libertad y sin aranceles. Así que yo voy a defender a España en el mundo, pero lo voy a defender desde la libertad, creyendo en nuestros productos, no prometiendo subvenciones que luego no llegan, no comprando voluntades, sino protegiendo de la mejor manera que se me ocurre, comerciando. Yo soy hijo de comerciantes y me han enseñado a trabajar duro y a esforzarte y a poder tirar adelante tu negocio. Y sé que hay mucha gente en España que no pide subvenciones, que pide que les dejen trabajar, que no pide que el gobierno les prometa subvenciones, que quiere que le protejan cuando alguien le pone un arancel. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, escribió al ministro italiano para mediar a favor de Juana Rivas. Lo hizo en agosto a través de una carta y lo ha desvelado hoy el periodista del diario El Mundo, Kiko Alcedo. Tenemos conexión en directo con el Kiko. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué decía en esa misiva la titular de la cartera de Justicia? Pues lo que decía la ministra en la carta, en la información que nosotros tenemos y bueno, que está confirmada por el Ministerio, es que le trasladaba al ministro italiano su preocupación, la preocupación de la madre por la situación de los hijos de Juana Riva en Italia. Recordemos que la custodia en exclusiva la tiene el padre. Por orden de un juzgado italiano tiene la custodia exclusiva del padre. Entonces la ministra lo que hacía era trasladarle la preocupación de la madre por la situación de los niños en Italia. La ministra hacía un poco de mensajera de Juana Rivas porque decía el ministerio que la ministra se había enterado de que Juana Rivas se había quejado había pedido protección en delegación del gobierno en Andalucía y que la ministra, como se había enterado de eso, había procedido a escribirle al ministro italiano interesándose por el tema.
Desde el punto de vista administrativo, ¿fue innecesaria esa carta? Bueno, los expertos que nosotros hemos consultado nos dicen que fue completamente innecesaria desde el punto de vista de que en 2 ocasiones al menos el cónsul español en la zona ha visitado Cerdeña para asegurarse de que las condiciones de vida de los menores en Cerdeña y con el padre son positivas, son buenas. Además, por supuesto, los servicios sociales italianos están monitorizando constantemente, de hecho monitorizan semanalmente cómo es la convivencia de los niños con el padre, se les hace visitas semanales para asegurarse de que eso sea así, y además, por otro lado, el ordenamiento jurídico italiano, que es un ordenamiento jurídico europeo, plenamente homologado a nivel europeo, se está preocupando de esa situación, y de hecho sentenció en su momento que los niños tenían que estar con el padre porque la madre suponía un grave peligro para ellos. ¿Qué le respondió el italiano Alfonso Bonafede? Bueno, la respuesta del ministro italiano es muy somera y es muy diplomática. El ministro le responde que el ordenamiento jurídico italiano se está encargando de eso, que por supuesto que el interés de los menores es lo primero para Italia, y es una respuesta muy en ese sentido muy educada, respetuosa, pero firme en el sentido de, obviamente, de afirmar que Italia no es un país bananero. No lo dice por supuesto con esos términos, sino lo dice en términos positivos, sino que el ordenamiento jurídico italiano y la ley protegen a los niños y que los niños se encuentran en buen estado. ¿No es un escándalo que Delgado haya ejercido como mensajera de una condenada por sustracción de menores? Bueno, yo no me dedico a calificar qué es un escándalo o qué no. Yo me limito a informar de qué es lo que sucede. La ministra le envía una carta a su homólogo italiano mientras hay varios procedimientos judiciales abiertos. Hay una cosa que es la separación de poderes, cada cual tiene que juzgar. Desde su periódico os habéis puesto en contacto con el Ministerio de Justicia. ¿Cómo argumentan el envío de esta carta? Pues como he dicho, lo que argumenta el Ministerio de Justicia es que la ministra se dirige al gobierno italiano en aras de un interés superior, que es el de los niños, y que hay que proteger a los niños. Pero claro, los niños están, repito, la justicia italiana está encargándose, y además encargándose en varias instancias de cómo están los niños. La propia justicia italiana, después de un informe extenso hecho durante 5 meses y con 32 entrevistas de una psicóloga forense, dictaminó que la madre era un peligro para los niños. Y bueno, la ministra ahora se hace eco de las preocupaciones de una madre que ha sido declarada un peligro para los niños por la justicia italiana. Cada cual puede juzgar, ¿no? Kiko Alcedo, gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Noelia Pose, suspendida cautelarmente de la militancia del Partido Socialista. Así lo ha decidido la ejecutiva de la Federación de la Formación después de la polémica y revuelo causado por los nombramientos de confianza de la alcaldesa de Móstoles. El grupo se ampara en que la propia Pose así lo ha solicitado. Y es que envió una carta a la ejecutiva regional en la que se disculpaba por el daño causado y pedía la suspensión cautelar de la militancia para poder defenderse y no dañar más al partido. Sin embargo, no está dispuesta a abandonar la alcaldía. Los socialistas intentan de esta forma solucionar cuanto antes el escándalo para evitar que afecte a Pedro Sánchez durante la campaña electoral. Sorpresa de hoy, no hubo problema en Ciudadanos. El hombre de la economía del partido, Marcos de Quinto, se hizo residente en Portugal el pasado 2018 para pagar menos impuestos. Xavier Orcajo, periodista y director de Pulso Económico. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, quiero que hablemos de Marcos de Quinto porque esta es una noticia que no puede pasar desapercibida. Nada de lo que les voy a contar del caballero que sale aquí detrás tiene que ver con ilegalidades. No es ilegalidades, pero sí son pillerías fiscales de uno que tiene mucha pasta. Este hombre viene de la compañía de Coca-Cola Company en Estados Unidos, donde era un jefazo de aquella compañía, que dejó en 2017. Hasta ahí pues sería residente fiscal en Estados Unidos, pagaría sus impuestos allí, y cuando dejó esa compañía, antes de dedicarse a la política, sus empresas estaban en España, él pues vivía entre Barcelona y Lisboa y se hizo residente fiscal portugués. Se trasladó a vivir 183 días a Lisboa y allí escribía libros. Bueno, y entonces, ¿por qué hizo eso?
¿Por qué compró una vivienda en Lisboa y por qué se trasladó a vivir allí? Bueno, pues porque en Barcelona le hubieran hecho 4 cortes de pelo, hubiera pagado el 50% del IRPF de sus rentas generadas y patrimonio y no sé qué y no sé cuántas, una barbaridad. Y en Portugal, viviendo allí 183 días o pudiéndolo demostrar, resulta que pagaba el 20% tan solo y no pagaba nada por patrimonio. Claro, esto es de listillo, de tener un asesor fiscal que te organiza la vida y que te busca la manera de que sin infringir la ley, pues te beneficies de los lugares que hacen ofertones fiscales como el del gobierno socialista de Portugal. En 2018 este caballero se hizo residente fiscal en Portugal, se benefició de ello y ahora es el jefe de economía de Ciudadanos. Es el líder económico de Ciudadanos, es el tío que tiene que pedir que bajen los impuestos o que no. Es el tío que tiene que demostrar por rango moral pues la condición de que él no ha eludido pagar impuestos en España. Y ahí es donde está pillado Marcos de Quinto. Porque si el que tiene que dirigir la política económica es uno que ha buscado la oportunidad, que no es ilegal, pero sí es francamente inmoral que luego venga a dar lecciones en el Parlamento de España de qué es lo que hay que hacer con la hacienda pública en España. Gracias, Xavier. Y nueva adjudicación de ACS en Texas por valor de 181 millones de euros. El Departamento de Transporte ha adjudicado al grupo ACS 3 contratos de rehabilitación de autopistas. La obra de rehabilitación de la SH36 comprende 3 proyectos con una extensión de casi 27 millas en los condados del sudeste de Texas. La obra ampliará y añadirá carriles, reforzará la seguridad y propiciará mayor capacidad para satisfacer el crecimiento proyectado de la población. Asimismo, va a mejorar el acceso intermodal con el puerto en la costa del Golfo y va a facilitar la movilidad para evacuaciones durante posibles huracanes o condiciones climáticas adversas. El proyecto de rehabilitación va a sumar un total de 11 que actualmente están llevando a cabo en su filial en el estado de Texas. En definitiva, esta nueva adjudicación en Estados Unidos consolida aún más el liderazgo y la expansión del grupo ACS en un mercado estratégico como es Norteamérica. Frenazo inmobiliario. La venta de viviendas ha perdido impulso durante este último mes de agosto, registrando un desplome mayor al 20%. Se trata de la mayor caída desde hace 5 años. Patricia Tenorio, muy buenas noches. Sí, Alba, la mayor caída que se registra desde febrero de 2014. La caída media es del 21,1%, pero algunas comunidades autónomas registraron descensos superiores al 40%, según el Instituto Nacional de Estadística. ¿Y en qué comunidades se registraron caídas superiores a ese 40%? Extremadura fue la comunidad con mayor caída en el número de compraventas de vivienda durante el mes de agosto, con un recorte del 42,7%. Canarias, la otra comunidad en la que los descensos superaron el 40%, en concreto el 41,2%. Y en el otro extremo de la balanza, donde se contabilizó el mayor número de compraventas, Andalucía sigue siendo la comunidad en la que se contabilizan más transacciones de viviendas. Después estaría Cataluña, seguido de Comunidad Valenciana y Madrid en el cuarto puesto. La dificultad de los bancos para conceder hipotecas, que no conceden siempre el porcentaje esperado, y el aumento de los precios también parece que ha influido, Alba. Gracias, Patricia, y muy buenas noches. Una mujer estrangula y mata a su hijo de 7 años. Ha sucedido en Almería, en la localidad de Norias de Daza, El Ejido. La Guardia Civil ha encontrado el cuerpo del pequeño en un vehículo. Han intentado reanimarlo. Según el diario de Almería, la abuela paterna del pequeño ha avisado a las autoridades. Según los primeros datos, el cuerpo del pequeño tenía signos de violencia. Vivía con su padre, ya que estaban separados. Los vecinos de las Norias apuntan a posibles problemas de custodia. La mujer figura además como víctima de violencia de género tras denunciar al padre del niño, que posteriormente fue absuelto. La madre ya ha sido trasladada a dependencias de la Guardia Civil. Intoxicados de salmonelosis 41 niños y un profesor de una escuela de Olot, en Gerona. Todo el grupo salió de excursión y resultaron afectados todos aquellos que comieron bocadillos hechos en la cocina del propio centro, mientras que los que se llevaron la comida de casa no han presentado ningún síntoma. Los pequeños de entre 6 y 7 años tenían vómitos, náuseas, diarrea y fiebre en la mayoría de los casos. Ahora se está investigando el origen de la contaminación. Ya a partir del 3 de octubre
octubre, una decena de los alumnos visitaron centros de atención primaria o el hospital de Olot y uno de ellos tuvo que quedarse unas horas en observación en ese centro. En la mayoría de los casos eran gastroenteritis y mejoras sin necesidad de tratamiento. La ciudad de Quito sigue siendo el escenario del grito de miles de ciudadanos que protestan por los recortes. Ya son varios los manifestantes que han fallecido y hay hasta 700 detenidos. Continúa la tensión para las diferentes organizaciones indígenas que protestan por ese elevado precio de la gasolina. Ya han iniciado conversaciones con Lenín Moreno. Alberto Soto, muy buenas noches. Sí, esas conversaciones ya han comenzado. Buenas noches. Y Lenín Moreno asegura que la situación alarmante y problemática que está viviendo el país se va a solucionar, ha dicho literalmente, muy pronto. Ayer miles de indígenas asaltaron la Asamblea Nacional situada en la capital de Ecuador, concretamente en Quito. La policía tuvo que llevar a cabo una represión contra todos los manifestantes utilizando gases lacrimógenos, una acción que dio lugar a mucha más represión y también conflictos. 700 personas han sido ya detenidas y, a falta de datos oficiales, al menos 4 personas han fallecido. Todo se suma al toque de queda que se produjo ayer a las 8 de la tarde. Estaba totalmente prohibido permanecer en los alrededores de cualquier edificio gubernamental. Lenín Moreno ha rechazado realizar ninguna declaración a los medios de comunicación. Ha elegido, por el contrario, las redes sociales. Eso es lo que ha dicho en su cuenta de Twitter, que las negociaciones con los indígenas ya están dando sus frutos. En Quito recibí el reporte de que las marchas se desarrollan con normalidad. Hermanos indígenas, me alegra que hayan separado de sus manifestaciones pacíficas a los elementos perniciosos. Y qué grato es anunciar que los diálogos ya empiezan a dar frutos. Impactantes imágenes de las torturas a presos en una comisaría de Venezuela. Es una sede policial del Estado. Las personas que están privadas de su libertad, lo están viendo en sus pantallas, aparecen desnudas, acostadas boca abajo y en pésimas condiciones de higiene y seguridad. Encima de ellos, una pelea de gallos, mientras que los agentes se ríen y se burlan. 82 presos golpeados durante más de 2 horas sin agua y sin comida en un día entero. Es un castigo que se les impuso porque los reclusos se habían declarado en huelga contra la falta de alimento, el agua limpia y los medicamentos. El fiscal general del chavista de Nicolás Maduro ha anunciado que va a iniciar una investigación por lo ocurrido y ante la gravedad de los hechos. Estoy hablando como ministro en funciones de España, junto con los otros 28 países de la Unión. Al unísono hicimos ayer un llamamiento al cese inmediato de la ofensiva en el nordeste de Siria, por las razones que ha explicado la alta representante. Es un problema que no se va a resolver a cañonazos y, por supuesto, estamos muy preocupados y ocupados en intentar que se ponga en marcha un proceso político que se ha iniciado ya con la reciente formación de un comité constitucional en Siria para buscar una solución política al conflicto. Valoración del Gobierno de España sobre el hecho de que Turquía haya lanzado una ofensiva militar sobre las milicias kurdas en el norte de Siria, con ataques aéreos a lo largo de toda la frontera y el inicio de una invasión terrestre. Hablamos de todo ello en nuestra sección de Mundo en Guerra con el militar en excedencia, analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. ¿En qué consiste esta ofensiva militar? Bueno, tenemos que situarnos en el norte de Siria y entender que realmente, a pesar de que 1/3 de Siria esté ahora en manos de las fuerzas dirigidas por los kurdos, no son solo kurdos, hay árabes también, pero dirigidas por los kurdos de las YPG, que es el nombre que tienen sus fuerzas guerrilleras, la realidad es que la zona kurda, poblacionalmente hablando, geográficamente hablando, es mucho más pequeña de lo que ahora mismo ocupan. Está justo en la frontera con Turquía, pero no a todo lo largo, sino en 2 partes, en el extremo del este y el extremo del oeste. ¿Y qué hay en la frontera con Turquía en el centro? Pues en el centro lo que hay es una zona muy despoblada, o bastante despoblada, mayoritariamente árabe. Entonces los kurdos están haciendo una ofensiva general a todo lo largo de la frontera, general, masiva, convencional, con todo lo que tienen, para invadir esa zona. Todo el norte de Siria ocupado por los kurdos, porque el resto lo tienen ya ellos, de una ofensiva del año pasado,
Y eso es lo que están realizando, pero lo están realizando en 2 etapas. En una primera etapa están atacando sobre esa zona que he dicho hace un momento, central, más despoblada, que no está mayoritariamente ocupada por kurdos. Y es donde ahora mismo están cruzando. Hay que tener en cuenta también, esto es como si intentamos cruzar los Pirineos, no podemos cruzarlo en cualquier lugar. Las fuerzas tienen que entrar pues por lugares concretos donde están las grandes avenidas de entrada, los grandes collados, los puertos, los cruces de frontera, ¿no? Aquí es igual, hay unos 5 cruces de frontera, por así decirlo, entre Turquía y Siria, y los turcos están avanzando sobre los 2, o intentando entrar en los 2 centrales, que es esta zona que he dicho central. Y los cruces de frontera, los 3 cruces de frontera que hay a los extremos, los están dejando simplemente para la aviación. Están lo que se llama ablandando esos objetivos con continuados y repetidos ataques de aviación, bombardeos de aviación, pero no están intentando entrar. La ofensiva terrestre en esta primera etapa se centra sobre el centro, pero es verdad que está teniendo una gran resistencia, que probablemente no esperaban tanta resistencia de los kurdos en estos mismos cruces de frontera. Los cruces de frontera en estos lugares consiste en que en la frontera, en un lado hay una población turca y en el otro lado hay otra población, otro pueblo o ciudad siria, ¿no? Y entonces, claro, es un combate difícil, es un combate urbano, es un combate de casa por casa, donde unas fuerzas inferiores en potencia, como son las fuerzas kurdas, pueden no llegar a igualarse, pero digamos que el combate en casas, en ciudades, equipara un poco a los contendientes, y da igual lo gran potencia militar que seas, lo tienen difícil los turcos, y se está viendo en estos 2 días de combates. ¿Qué objetivo persigue esta invasión turca? Pues el objetivo, como he dicho, es avanzar, pero ¿cuánto? La teoría es que quieren avanzar 32 kilómetros, 20 millas, que es lo que ellos consideran los turcos su zona de seguridad. Y nos preguntamos, ¿para qué quieren los turcos una zona de seguridad en Siria? ¿Quieren una zona de seguridad? Porque la realidad es que el enconado y permanente conflicto con la minoría, enorme pero minoría kurda en Turquía, está cada vez peor. Porque el islamismo y el nacionalismo de Erdogan en estos años lo que ha producido es ha ido en dirección contraria a la que se estaba yendo antes. Había una dirección de diálogo, de intentar encontrar el acomodo de los kurdos dentro de Turquía como ciudadanos que son, porque son ciudadanos de Turquía y son muchos millones, y ese acomodo se está viendo que no es posible. No se está llegando a negociaciones, no se están dando los derechos fundamentales de los que se les está privando, y al final lo que produce es una reacción del PKK, que es ese grupo que para nosotros, para la Unión Europea, no solamente para Turquía, sino para la Unión Europea también, para nosotros, para España, es grupo terrorista, porque tiene una actividad terrorista paralela a su actividad guerrillera. Es el PKK, cada vez está más enconado con el gobierno con el PKK, cada vez hay más combates o pequeños enfrentamientos, y se espera que vaya más. En todo este enfrentamiento, que Erdogan sabe que va a ir a más, lo que no puede permitirse es el apoyo desde el norte de Siria de unos hermanos que son las YPGs, que son hermanos del PKK y que les pueden estar ayudando, haciendo simplemente santuarios donde se pueden refugiar tranquilamente, cruzando la frontera, etcétera, etcétera, comerciando y llevando armas y hombres. Por lo tanto, esa es la zona de seguridad que quiere eliminar. Pero repito, por un conflicto que es el mismo Erdogan el que está haciendo que cada vez sea más difícil llegar a una solución. Por otra parte, con esto destruiría, porque el norte de Siria, precisamente las zonas fronterizas, están muy pobladas, hay grandes ciudades kurdas con una gran actividad comercial, y esto lo destruiría, porque en esos 30 kilómetros los kurdos pierden todo eso, y eso le beneficia también a Erdogan, porque Turquía, cuanto más débiles sean los kurdos, aunque sean los kurdos de Siria, pues mejor para ello. Luego esta sería la razón principal. Y luego hay una segunda. Turquía tiene del conflicto en Siria la friolera de más de 3 millones de refugiados. Y ha encontrado la solución. Me meto 30 kilómetros en la frontera siria, y en esos 30 kilómetros, en la parte central que hemos dicho, que es, aunque sean muy pocos los habitantes, mayoría árabe, voy a meter a 2 millones de refugiados de los que tengo yo. ¿Por qué los quiere meter? Primero, porque la situación de tener tantos refugiados no es bueno económica y socialmente, es muy conflictivo para un país, pero además porque hay que recordar que esos refugiados, la mayoría, todos los refugiados han huido
o de Bashar al-Assad, de la zona gubernamental del ejército sirio, o de la zona kurda. Por lo tanto, aunque ni con muchos son todos, hay una elevada proporción de yihadistas o de islamistas entre esos refugiados. Y eso es algo que los sirios los turcos no quieren y que están encantadísimos de mandarlos al otro lado de la frontera, con lo cual la situación de seguridad no va a ser precisamente la mejor, pero además ese es el objetivo y es lo que quiere cumplir. ¿Pero van a lograr ese objetivo? Bueno, inicialmente yo diría que no, porque es una guerra de Goliat contra David, ¿no? Los turcos son Goliat, evidentemente. Pero hay que tener en cuenta que los kurdos se llevan preparando para esta ofensiva desde hace años, se puede decir, ¿de acuerdo? Es verdad que la ofensiva del año pasado, en esa otra parte que he dicho que ya tomaron los kurdos, era una ofensiva muy regional, muy localizada, y los kurdos perdieron. Pero también es verdad que les pilló de improviso, han aprendido la lección y probablemente estén mucho mejor preparados ahora para resistir este ataque. De hecho, lo estamos viendo que los avances turcos, por lo ahora, están siendo muy, muy difíciles. También hay que tener en cuenta qué va a hacer el PKK. Esa es la gran pregunta. Los kurdos de Siria están esperando que sus hermanos del PKK se involucren de lleno. Ha habido ya declaraciones a este respecto, como que puede que esto ocurra, y de hecho se amenazó que si los turcos invadían, el PKK lo tomaría como una guerra, como una declaración de guerra, y empezaría una violencia total, tanto guerrillera insurgente en el sur, en la retaguardia turca, como terrorista en las calles de Estambul o de Ankara, etcétera. Con lo cual, esa quizás sea una gran pregunta, ¿no? Si el PKK se involucra va a ser muy difícil. No sería la primera vez que una gran potencia invade un territorio vecino y se queda estancado y al final se tiene que retirar o se queda aquello durante años, ¿no? Ejemplo, ahora mismo tenemos el Yemen, Arabia Saudí en Yemen. Y luego la gran pregunta también sería qué van a hacer Rusia, ya no Irán, pero sobre todo qué puede hacer o qué va a hacer Rusia y qué va a hacer el gobierno sirio, ¿no? Pero son incógnitas que según cómo muevan fichas unos y otros puedan ayudar o no a los kurdos. Pero ya digo, sin ninguna otra injerencia extranjera o de cualquier otro poder regional, los turcos tienen la ventaja, pero habrá que ver cómo resisten los kurdos al ataque. ¿Cómo está viendo Occidente todo este plan de Turquía? ¿Cuál es la percepción que hay? Pues lo hemos visto, lo más fuerte que se ha dicho es lo que ha dicho la Unión Europea, por lo tanto se supone que es la posición común, como bien ha dicho el ministro en funciones, y la posición es muy débil, oiga, ustedes no se arregla esto a coñonazos, y prácticamente ni se lo están diciendo a Turquía, es decir, están diciendo no se arregla esto a coñonazos, bueno, los coñonazos lo están lanzando los turcos, díselo a los turcos, ¿no? Y eso es la posición occidental más fuerte, porque luego tenemos la posición de Estados Unidos. Trump nos tiene acostumbrados a grandes frases acusatorias y amenazas a aquellos que hacen lo que él no quiere, y ten en cuenta que es un aliado. Los kurdos de Siria son aliados a los que ha estado apoyando hasta ayer, a los que ha instruido, con los que ha combatido al Estado Islámico durante varios años. Tienen todavía fuerzas los americanos en todo el sur, en la zona sur que no está atacada por los turcos. Quiero decir, están muy imbricados y lo único que ha dicho Trump es no es una buena idea. Esta invasión no es una buena idea, es lo más fuerte que se le ha oído decir. Entonces, por favor. Luego la OTAN lo que ha dicho es que por favor que Turquía no se exceda y que sea proporcional en sus ataques, pues se refiere a la población civil, a los bombardeos, etcétera, ¿no? Y luego hay unos tuits que habrá que ver si realmente son lo que parecen, unos tuits que han aparecido aparentemente en la página de la OTAN de Madrid, firmadas, digamos, por españoles, en las cuales se apoya, ahí ya se habla directamente de apoyo a la ofensiva turca, ¿no? Con lo cual eso me parecería gravísimo si se confirma, pero ya con todo lo que hemos dicho antes de lo que dice la Unión Europea, lo que dice la OTAN oficialmente y lo que dice Estados Unidos, está claro que todos nos hemos puesto de perfil y que vamos a abandonar a los kurdos a su suerte frente a este asalto brutal de los turcos. Hablando además de Estados Unidos, esto se produce pocas semanas después de que Donald Trump ordenase retirar las tropas de la zona. Es que cuando los kurdos hablan de puñalada en la espalda, es que no hay caso más. Si quisiéramos poner un caso de libro sobre qué es una puñalada en la espalda diplomáticamente o hablando, sería esta. Es decir, los turcos llevan años hablando de esa zona de seguridad que quieren realizar al norte de Siria. Y en ocasiones
recientemente han estado incluso amenazando con invadir, oye, vamos a invadir ya a conseguirla. Entonces los americanos, no, párate, han estado negociando y tal. Y al final, en la última amenaza de los turcos, los americanos dijeron, mira, le dijeron a los kurdos, mirad, o hacemos lo que os voy a decir ahora o os van a invadir. Y se trata de, vamos a hacer la zona de seguridad, pero vamos a hacer nosotros. Kurdos y americanos vamos a hacer la zona de seguridad y evitamos invasión. ¿Qué quieren los turcos? Se lo vamos a conseguir. Quieren que retiréis todas vuestras fuerzas 30 kilómetros al sur, que no haya militares, no haya unidades, por lo tanto, no haya vehículos, no haya cañones, no haya nada. Bueno, se retiran. Quieren, además, que destruyáis todas las posiciones defensivas para que en un momento dado no podáis volver a ocuparlas y luchar contra una posible invasión turca. Las destruimos y se han destruido también. Los kurdos se han ido y se han destruido las posiciones. Y una semana... ¿Y qué ocurría? Que se supone que los americanos iban a patrullar esa zona como si fueran cascos azules, como se hace en el Líbano, como fueran de la ONU, patrullando con fuerza de interposición para ver que ninguno entraba en esa zona, digamos, de nadie, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que una semana después de aquello, los turcos han dicho a los americanos, señores, vamos a invadir, entramos, y marchad porque si no os vais a quedar aquí en medio. Los americanos se han ido y los turcos han invadido. ¿Qué ha ocurrido? Que los kurdos rápidamente han vuelto a ocupar esos 30 kilómetros rápidamente y han ocupado lo que han podido de esas posiciones parcialmente destruidas. Por lo tanto, no tienen a priori las mejores posibilidades que podían haber tenido hace un mes, antes de agosto, cuando se empezó esto, al principio del verano, cuando tenían todo perfectamente preparado, ¿no? Luego, desde luego es una buena trapeza porque los americanos, si no lo sabían, desde luego al final lo han pactado y lo han aceptado y están haciendo unas declaraciones como de, bueno, pues no pasa nada, no es una buena idea, pero bueno, lo aceptamos. Luego sí, puñalada de trapeza norteamericana, desde luego. Rusia e Irán son las otras dos grandes potencias extranjeras en Siria que apoyan a Bashar al-Assad. Sí, bueno, estamos hablando, ¿qué va a hacer Bashar al-Assad? Que quiere reunificar el país y para eso está en tratos con los kurdos, pero no son enemigos, los kurdos en el sentido que no se han peleado, no se han pegado. Ambos bandos, el bando del gobierno y el bando de los kurdos, han estado machacando el Estado Islámico durante estos años. Y al final, digamos que se han comido el interior del sándwich y han llegado a ser frontera uno contra el otro, pero no se han pegado. Ha habido algún escarceo, pero se están mirando y se estaban mirando y diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Ahora habrá que sentarse a negociar, habrá que reconstruir Siria, habrá que tener aquí una autonomía o no. Bueno, y en todo esto, ahora Assad ve como los turcos, que son un gran enemigo suyo, vuelven a querer quitarle otro cacho de su país. Es verdad que es una zona que él ahora no controla, pero pretende controlarla en el futuro cuando reunifique todas las partes de Siria. Por lo tanto, Assad está en contra. No creo que vaya a intervenir de forma masiva con aviación, ejército, etcétera. No se enfrenta a Turquía, sí, pero posiblemente le ayude en todo lo que pueda a las fuerzas kurdas, como ya ha hecho en otros momentos y en otros escenarios de esta guerra. Así que ayudará, pero poco. Irán no creo que haga mucho porque el interés de Irán, aunque está a apoyar a Siria de Bashar al-Assad, está también a atacar a los kurdos. Y los kurdos son enemigos para el gobierno iraní, con lo cual Irán probablemente no haga nada. Y Rusia, que es la gran incógnita, muy probablemente Turquía haya llegado a un acuerdo en el cual los rusos no se meten porque es difícilmente creíble que los rusos, que los turcos hayan realizado esta invasión sin el consentimiento, o al menos sabiendo que los rusos se van a poner de perfil. Pues Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Dos autores europeos son los que se han llevado el Nobel de Literatura, una polaca y un austríaco. La primera se ha llevado el galardón de 2018 y el segundo, el de este año 2019. Y es que el pasado ejercicio se tuvo que retrasar 12 meses la asignación debido a los escándalos de abusos sexuales y filtraciones. Por primera vez en la historia de la Academia se ha concedido en el mismo día los premios de 2 años. La escritora polaca estaba entre las favoritas para conseguir el Nobel y destacan de ella su imaginación narrativa que con una pasión enciclopédica simboliza el traspaso de las fronteras como forma de vida. Por su parte, el polaco es reconocido por una obra llena de ingenuidad lingüística con títulos como La soledad del portero ante el penalti o Carta breve para un largo adiós.
Y hoy, 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental de este 2019. Este año se centra en la prevención contra el suicidio. Una jornada que busca concienciar sobre diferentes trastornos. 40 segundos para actuar es el lema con el que se hace referencia a que cada 40 segundos se suicida una persona. No solo hay que pedir ayuda si alguien se encuentra en esa tesitura, sino que los que le rodean a esa persona deben estar atentos para prestar apoyo. Se trata de una iniciativa que ha puesto en marcha la Organización Mundial de la Salud y que pretende movilizar al mayor número de personas posibles para dar visibilidad a los problemas mentales que aquejan a una parte de la población. Según el último informe de la Unión Europea, de la OCDE y de la Comisión Europea, en España un 18% de la población tendría algún problema o trastorno mental, un 6% ansiedad y un 4% depresión. Nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero más información en nuestra página web en eltorotv.com. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.